Bueno amigos, nuevo video. Así como todo minuto feliz de un viaje comienza, también termina. Y estamos a 2 días de partir y volver a casa. Y quiero mostrar un poquito en qué consiste volver a casa. Ahora vamos caminando al laboratorio porque al país donde yo voy, que es por cierto mi país, que es Chile, nos piden un PCR de entrada. Y vamos a hacernos el PCR porque obviamente Chile lo pide, además de los certificados de vacunación o ciertamente este equivalente a pase de movilidad que nosotros tenemos, pero que es un pase de movilidad internacional o certificado internacional de vacunas. Y por cierto estamos pasando al lado de un colegio, que es el Colegio Básico Belligrad, y vamos al laboratorio que está muy cerca. Así que vamos y me van a acompañar en todo este periodo, en este periplo y en este viaje. Bueno, según el mapa, este laboratorio está cerca de un supermercado y tenemos que ir en dirección para allá. Así que vamos a ver. Como es primera vez que me toca un viaje donde me tengo que hacer PCR para ida y para vuelta, la verdad es que es un tema que en lo personal no me gusta, pero hay que hacerlo, hay que ser responsable y hay que seguir dándole para poder seguir viajando. Y sobre todo, muchachos, muchachas, cuidarse. Y llegamos a hacernos el PCR. Desafortunadamente no es ninguno de estos edificios, sino esta carpita que está improvisada para tomarnos el test PCR requerido para volver a mi país. Así que, nada, a tomarnos el PCR y este palito incómodo. Y nada, nos tomamos el PCR, fue muy rápido. Solo decir que, como curiosidad, fue, además de rápido, fue dentro de una ambulancia que está dentro de la carpa. La verdad es que está muy pro y bastante rápido. Lo que sí, si vas a hacerte un PCR en el extranjero, particularmente en países europeos, es súper importante que tengas el presupuesto y lo puedas pagar en efectivo o lo puedas pagar con tarjeta de crédito o algo equivalente. Los PCR son bastante caros. El de nosotros salió alrededor de a razón de 80 euros, que lo cual es bastante caro comparado con lo que me salió tomándomelo en Chile, que fue alrededor de 25.000 pesos chilenos. A la conversión de euros son aproximadamente, prácticamente estamos casi 1-1, tal vez 20 euros o 20 dólares. Entonces muy caro, pero bueno, o sea, si puedes viajar, tienes que armarte un presupuesto no solamente para el pasaje, sino también para este tipo de trámites que dice relación con el PCR. Lo que sí es importante, cada vez que entres a un lugar, dentro, aquí, en el extranjero o en cualquier otro país, siempre la mascarilla, ojalá esta que es la K95, que es la mejor, que te retiene todo este bicharraco que está por fuera antes de entrar a tus vías respiratorias. Seguimos testimoniando el vuelo de regreso aún en Eslovenia. Nos vemos en el siguiente video, pero dentro de este mismo video general. Y estamos en el centro de Ljubljana, Eslovenia, segundo día del reporte de nuestro regreso a nuestro país. Corre un viento muy fuerte, pero tampoco extremadamente fuerte, que ciertamente nos va despidiendo, pero aquí son señales de primavera. Voy a hacer una panorámica bastante rápida del lugar para ir mostrando esta otra parte del centro de la ciudad de Ljubljana. Y lo que estamos viendo hacia aquella dirección es prácticamente ir hacia el centro, casco histórico, Presondovter, aunque aquí también lo estamos, en el centro histórico. Hacia atrás está la catedral y en aquella dirección Mesna Općina Ljubljana, que está acá y que es ciertamente el ayuntamiento o equivalente a municipalidad. Y aquí estamos en otro lugar y volvemos a nuestro punto de origen, disfrutando las últimas horas. Así que nada, cualquier cosa
Al respecto vamos a estar ya reportando probablemente en el aeropuerto. Así que nada, yo creo que este es el último video aquí, ya el resto va a ser en el aeropuerto de Ljubljana, luego Ámsterdam y finalmente Santiago, para ciertamente mostrar y visibilizar cómo está el viajar en pandemia. Que no es difícil, pero hay que cumplir otras reglamentaciones que son anexas y que antes no existían. Por lo mismo espero que esta pandemia pase pronto. Eso. Mientras nos preparábamos para el viaje de retorno a casa, en la aplicación de la aerolínea nos llegó una notificación de que nuestro vuelo entre Ámsterdam y Santiago se había cancelado. Actualización del caso. Vamos a viajar a Ámsterdam. Reporte, por cierto, día número 3 y estamos en proceso de embarque del avión. Pero vamos a hacer la escala de 22 horas. Lo que viene después ahora es pelear con la aerolínea con la cual yo viajo, que es KLM, KLM Royal Dutch, que es una aerolínea holandesa, porque obviamente me ofrecieron una solución que a mí no me gustaba, que era hacer más escalas, y la verdad intento no hacer tanta escala porque es más cansador. Así que eso, estamos embarcando el avión rumbo a Ámsterdam desde el aeropuerto de Josip Pušnik, acá cerca de Kranj, pero en realidad este aeropuerto pertenece a la jurisdicción de Ljubljana, Eslovenia, y acá tenemos ya la losa o pista de aterrizaje. Así que vamos actualizando el caso. Y bueno, dentro del avión, rumbo a Ámsterdam. Llegando a Ámsterdam vamos a tener que pelear con la aerolínea de KLM porque en verdad son 22 horas de escala, es muchísimo. Nos ofrecieron otra solución, la cual no nos gustó, así que nada, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero sin embargo quiero dejar con esta linda postal, tal vez una de las últimas del aeropuerto de Ljubljana y de la cadena montañosa de Karavansk. Próximo video tal vez en Ámsterdam.
Al aterrizar a Ámsterdam, entendimos por qué nuestro vuelo se había cancelado. Un frente de muy mal tiempo empezaba a posicionarse sobre nuestra ciudad, donde haríamos una escala larga. Fuertes vientos, lluvia y sumado al bebé llorando que escuchas, harían de nuestro aterrizaje uno de los más turbulentos y riesgosos que tendríamos. La estabilización digital de la cámara impide apreciar las turbulencias, pero creo que gracias a la experiencia del piloto llegamos vivos a nuestro primer destino. Te dejo el video entero para que puedas comprender lo que es aterrizar con muy mal tiempo. Amsterdam. Verzoek u nog te blijven zitten met uw storing vast totdat er verlichting een zeker vastheid is en het toestel geheel tot stilstand is gekomen. Roken is pas weer toegestaan nadat u het luchthavengebouw heeft verlaten. Houdt u ook rekening mee dat bij het openen van de bagagevak het handbagage dat verschoven is eventueel kan uitvallen. Vanaf dit moment kunt u weer gebruik maken van uw mobiele telefoon. Volgt u op de luchthaven. Finalmente en Ámsterdam llegamos, pero tenemos que volver a los counters de las salidas o departures porque hay un problemón por parte de la aerolínea donde viajamos, así que vamos a resolverlo ahora. Si se fijan, estamos con las maletas, ya mi señora está con esta maleta más pequeña que también la llevamos, que tú puedes llevar en cabina o arriba del avión, así que vamos a ver cómo nos va. No es algo grave, pero sí 22 horas de escala para dormir, desayunar y con todas las necesidades de uno que uno tiene de ducharse y todo lo demás, es de verdad un poco complejo, por no decir medio complejo. Entonces vamos a resolver el tema en KLM y les cuento cómo nos va. Ya estamos en Ámsterdam, por parte de afuera está lloviendo, aterrizamos y la verdad nunca había sentido un vuelo tan turbulento y movido en mi vida. De verdad es la primera vez de todos los años que llevo viajando donde el avión golpea el suelo con tal de aterrizar, pero llegamos sano y salvo y estamos vivos para contarlos. Entonces vamos a ver ahora qué sucede y vamos a ver cómo nos va. Actualización del caso, nos atendieron y tenemos como 2 horas de espera para que recién nos atiendan y nos den una solución con respecto al retraso que en realidad cancelaron el vuelo. Así que vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, solo quiero mostrar, ahora se calmó un poco la tormenta. Y así está el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam por fuera.
y llueve, pero la verdad el aterrizaje del primer avión fue traumático. Así que nada, un viajero tiene que estar preparado para todos. Chao. Seguimos en un próximo reporte. Y seguimos reportando buenas noticias. Dada la cantidad de horas de escala, nos vamos a un hotel. Así que estamos saliendo del aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam rumbo a el hotel y vamos a conocer la ciudad hasta no sé qué punto, porque en verdad afuera está corriendo muchísimo viento y en verdad está helado pese a que hacen 10 grados. Así que continuamos reportando. Y vamos a un hotel porque la aerolínea se puso como un hotel. Como la escala es bastante larga y todos los vuelos están cancelados y también están cancelando los trenes. De hecho, aquí dice Flight Departures o vuelos que salen. Y si se aprecia, todos a varios puntos de Europa están cancelados. Obviamente ahí aparece Gano. Cancelado a España, a Francia, a Rusia, Austria, a todos los países cerca, inclusive a Nairobi, África, ¿cierto? Todos están cancelados. Así de mal está la cosa acá. Y como obviamente nuestra espera es bastante larga, de hecho ahí están nuestras maletas y vamos a salir a la ciudad de Ámsterdam. El hotel se puso con un butcher, que ahí están mis datos, ¿cierto? Ahí está todo en inglés, que nos dice que podemos alojarnos por una noche. Y obviamente en este minuto vamos a salir hacia afuera, de tal manera que podamos tomar el transporte público para ir al hotel. De paso sería mi primera vez aquí, entiendo que todo acá funciona muy bien, muy organizado. Vamos a ver qué tal nuestra experiencia de alojar por algunas horas en Ámsterdam e intentar conocer, pese a que pareciera que hay muy mal tiempo porque está corriendo muchísimo viento. Seguimos actualizando. Ámsterdam, Holanda. Es por esta razón que los vuelos no salen. El viento es tan grande que la maleta se arrastra sola. Y mi maleta es pesada, está pesando 25 kilos. Y ahí no sé si se nota, pero hay muchas obviamente hojas, remolinos. Están todos los vuelos cancelados. Y ese ruido es por la fuerza del viento. Por esa razón está todo cancelado. Ahora entiendo por qué cancelaron nuestro vuelo. Seguimos reportando. Y finalmente estamos en el hotel. La verdad es que totalmente sorprendido porque es más de lo que nosotros esperábamos. Y bastante bien para pasar estas horas acá en Ámsterdam, dormir aquí. Pero sí nos tenemos que despertar bastante temprano porque sí, obviamente el avión sale bastante temprano, por lo tanto hay que embarcar temprano, hay que estar saliendo acá a las 4 de la mañana. Acá están nuestras maletas y nada, voy a hacer un espacio acá porque quiero mostrar un poquito las condiciones climáticas que están afuera. No solamente los vuelos están cancelados, sino que también los trenes que van rumbo al centro de la ciudad. Entonces está todo súper cancelado. Y nada, si bien el viento no parece que es tanto, pero en verdad está muy fuerte. Así que nada, aquí se toman el tema del clima en Holanda o Países Bajos bastante serios. Así que nada, pudimos tener solución y nos estamos viendo ya en el vuelo de retorno a Chile. Y nada, ahí está el hotel, nada que decir, a disfrutarlo. Solamente se me olvidó el baño. Es muy pro,
espejo, lavatorio, water, ducha. Es bastante completo, así que en verdad se agradece. Y nada, a esperar el otro vuelo. ¿Y qué opinas? Ay, hay que volver a este país, está hermoso. Lo vi Pero di todo. dónde estamos. Estamos en Holanda, en un parque. ¿Y por qué estamos en Holanda? Prácticamente sin quererlo. Se canceló nuestro vuelo a Chile, así que vamos a aprovechar de caminar por un parque. Este es nuestro hotel, es un Mary no sé cuánto de la cadena Marriott, y vamos a un parque que está al lado, así que el viento no sé si se escucha, pero está de verdad muy muy fuerte, demasiado fuerte, así que nada. Ok, tías, ¿algo más que decir? No, Ok, chao. Y finalmente, haciendo un paseo por un distrito que está fuera de Ámsterdam, pero no sé cuál sería. Y nada, el viento está de verdad muy muy fuerte. De hecho me tuve que poner este gorro, cambucha, capucha, como le quieran llamar. Y estamos disfrutando de lo que se pueda conocer, de lo que alcancemos a conocer. El trayecto para venir al hotel era muy muy lindo. Y nada, quien pueda visitar este país con mayor tiempo y dedicación, hágalo. Ya de entrada a nosotros nos encantó, pese que estamos haciendo en teoría una escala. Así que nada, aquí esperaremos y dormiremos hasta el vuelo final. No sé si se alcanza a ver, pero producto del viento, muchas ramas caídas. Y muchas ramas caídas, así como hojas. El viento está fuertísimo. Y nada, aquí caminando, sintiéndome algo así como cerca de Punta Arenas, Estrecho Magallanes, en pleno viento, caminando igual. Y disfrutando de las vistas que nos regala el distrito, que no me recuerdo cómo se llama, probablemente ahí coloque el nombre en pantalla, pero que se encuentra en las afueras de Ámsterdam. Muy lindo, pero mucho viento. Imagino que esto en primavera y verano debe verse muchísimo mejor. Nada, feliz de haberme quedado varado en Ámsterdam. Y explorando los alrededores de donde estamos alojando, así está el agua. En cámara no se ve que estuviese muy inquieto, pero considerando el viento, no sé si se escucha, es muy fuerte el viento. De hecho nos llegó una alarma en el celular para que nos quedásemos dentro de casa. Una alerta muy sonora del celular. Así que vamos a ver qué sucede, pero no es un viento tan extremo. Decisión final.
Nos volvemos al hotel porque el viento está muy fuerte. Así que ya el último reporte será en el aeropuerto de Schiphol, Amsterdam, rumbo a Santiago de Chile. Adiós. Este es el plato, digamos, de cena que estamos en un, digamos, del hotel, pero no exactamente dentro del hotel. Acá, en un lugar que se llama Barraca. Un sabor sudamericano dentro de Ámsterdam, Holanda, en el lugar donde estamos. En esta escala larga, pero bastante beneficiosa. Y nada, por cuenta de la aerolínea. Así que nada más que disfrutando. Y bien, rumbo a Santiago de Chile. Nos levantamos tempranísimo, alrededor de las 4 de la mañana, que son las 12 de la noche de Chile. Y vamos rumbo al avión. El avión donde vamos a volar es un Boeing 777-800. No es un avión extremadamente nuevo, pero la verdad es que KLM, Royal Dutch, se ha encargado de tener los aviones bastante al día. Y desde esa mirada, nada, hasta ahora buena experiencia con ellos. Indistintamente el retraso por razones climáticas, creo que ha sido una muy buena experiencia estar acá prácticamente por una noche, horas, en Ámsterdam, Holanda. Ahora vamos a la puerta G7, Terminal 2, al aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, Holanda, rumbo a Santiago de Chile. Esperemos que ya el próximo video sea en Santiago, a no ser que haya alguna turbulencia importante que registrar, porque estaba viendo el mapa de la ruta y nos esperan vientos un poquito movidos por el Atlántico Norte. Así que vamos a ver qué sucede. Misión lograda, finalmente en el avión sentados, nos vamos en clase económica, que es lo siempre más barato, lo más al costo. Este es el avión, en el interior de un Boeing 777, que son los aviones de largo radio. Por cada lado de ventana son 3 asientos, allá son 4 y ahí al otro lado de la ventana de para allá son 3. En otros aviones, tales como los Airbus 350, que son industria inglesa, francesa, española e inglesa, los 350 creo que son 343, me parece que también. Y esta la visión hacia afuera, nos va a tocar irnos yendo todo el motor, escuchando todo el motor, también viendo el ala. Y nada, esta es la Terminal 2, una de las terminales internacionales donde salen todos los aviones internacionales de largo radio y también intercontinentales. En este minuto está corriendo viento afuera, de hecho el avión se mueve un poco, no ha pasado del todo el viento, así que yo creo que vamos a tener un despegue bastante turbulento, aunque espero que no lo sea. Nada, mi experiencia de 24 horas en Ámsterdam fue bastante fabulosa. Lo único malo fue el viento y tal vez los precios, porque acá en Ámsterdam todo es muy caro, así que para quien quiera venir, tiene que venir con todo el ahorro que pueda. Seguimos reportando el viaje. El aeropuerto pasa por sobre la autopista. Es una cosa muy loca, no sé si se alcanza a ver.
Si te gustan los aterrizajes como yo, te dejo este espacio para que lo disfrutes. Lo llamativo de este es que junto a nuestro avión se aprecia otro que viene en el mismo proceso de aterrizaje, probablemente un vuelo local o doméstico. Además, es bastante útil para que te des cuenta del contraste que significa venir de un invierno intenso a un verano seco y caluroso, como lo es Santiago en el mes de febrero. Santiago. Please remain seated. When the fasten seatbelt sign is switched off, you will leave the aircraft row by row. It is your turn to stand up when the passengers in the row in front of you are moving towards the exit. Please be careful when opening the overhead bins, as items may have shifted and could fall out. Y bueno, llegamos a Santiago de Chile, hicimos el primer control sanitario, que es donde piden el pasaporte sanitario. 48 horas dura. A nosotros no nos duró, principalmente porque el vuelo experimentó un retraso
entonces venció, lo tuvimos que hacer de nuevo. Ahora hacer el PCR obligatorio que solicita Chile. Iba a hacer otro video para cerrar este. Sin embargo, tras 14 horas continuadas de vuelo, volar de día teniendo en todo momento la luz del sol, con jet lag o falta de sueño por habernos levantado temprano, hicieron que el cansancio me venciera. Sin embargo, este fue el último viaje en época de pandemia y el penúltimo con mascarillas.